Muy buenas tardes, amados hermanos en Cristo, bendiciones. Dios los bendiga abundantemente. Una vez más, con ustedes, el pastor Máximo García, desde la ciudad de Lima, Perú, llegando a ustedes y a todas las naciones. Estamos ahorita escuchando en vivo la radio, una radio bendecida para bendecir. Gracias al Señor. Vamos a orar un momento para dar inicio a esta corta reflexión de la palabra del Señor. Padre, gracias Señor por este tiempo que tú nos permites una vez más estar delante de ti, agradeciéndote por tu infinita bondad y tu misericordia. Gracias por todo lo que tú haces y harás en cada uno de tus hijos. Bendice la palabra que será dada, Dios Santo, en este momento. Tu mano poderosa nos ministre conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bien, estamos deseosos de poder seguir gozándonos en la presencia del Señor y poder disfrutar de este tiempo también, de poder estar a través de esta palabra que el Señor nos va a ministrar en esta tarde. Estás escuchando Radio Cristiana Rosa de Sarón, desde Lima, Perú, a las naciones. (18:07). Gracias a Dios. Él dijo que me amaría dulcemente. Él dijo que nos iba a amar, Que me amaría que nos amaría eternamente, en sus manos me tendrá. que Él nos tendría en sus manos. Él es el Dios Todopoderoso para guardarnos, cuidarnos. Servimos a un Dios Todopoderoso. Por Él vivimos. ¿Y cómo no dar gracias al Señor por los favores recibidos? Él es la rosa de Sarón. Nuestro Señor Jesucristo es la rosa de Sarón, lirio de los valles, príncipe de paz. Amén. Gracias a Dios. Él es la rosa del valle de Sarón. Bendiciones, hermano Luis Arias. Dios lo bendiga abundantemente. Gracias al Señor. Bien, vamos a dar lectura a la palabra del Señor en esta serie que estamos iniciando acerca del reino de Dios. Lucas capítulo 8, versículo 1, dice la palabra del Señor. Lucas 8:1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino de Dios era anunciado por nuestro Señor Jesucristo y era predicado, y los 12 discípulos estaban con él, iban con él. Jesús
empezó enseñando a sus discípulos acerca del reino de Dios. Y podemos adelantar un poquito cuando dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Una de ellas era María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Otro de ellos era Juana, mujer de Chuza. Chuza era un intendente de Herodes. Estas mujeres eran muy pudientes, de alta sociedad. Y Susana y otras muchas que les servían a Jesús de sus bienes. ¿Se da cuenta? Eran mujeres de sociedad, que digamos. Bueno, después lo veremos eso. ¿Qué significa este misterio del reino de Dios? Jesús no solo predicaba, sino que dice enseñaba y dice que sanaba. Ese es el reino de Dios bajando a la tierra. Jesús nos da otro pasaje aquí en el Lucas 9:2, está escrito, donde hace mención, el versículo 1 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Aquí hay algo que este misterio está siendo dado a los discípulos mediante poder y autoridad, y les envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Mire, el reino de Dios se está estableciendo en la tierra a través de nuestro Señor Jesucristo, y Él, con poder y autoridad, ese poder y autoridad es delegada a sus discípulos y les dice, y les envió a predicar del reino de Dios y a sanar a los enfermos. Tremenda misión que Jesús les dio a sus discípulos. Esa es la visión que no debemos perder. Que hoy en día la iglesia debe estar viva referente a que tenemos que predicar el reino de Dios. ¿Qué consiste el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cuál es ese misterio acerca del evangelio del reino de Dios? En el libro de Marcos capítulo 1, también nos hace referencia a las Sagradas Escrituras. En el versículo 14, el título que dice aquí es Jesús principia su ministerio. Después que Juan fue encarcelado, dice la palabra, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Después que Juan fue encarcelado, no olvidemos que Juan fue uno de los primeros que dijo que el reino de Dios se había acercado a vosotros. Y Juan estaba en la cárcel ahora, pero Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, de lo que predicaba Juan, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos
y creed en el Evangelio. Acá está nuestro Señor Jesucristo, una vez más, diciendo, dando el énfasis, que el reino de Dios se había acercado a la humanidad. Y el mensaje es que debe arrepentirse y creer en el Evangelio. La primera palabra del Evangelio es arrepentimiento. Y la segunda es creer. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Gracias al Señor. Bendiciones, hermana Diana Laredo. Dios lo bendiga abundantemente. Saludos desde Juanjuy, dice nuestra hermana. Bendiciones, bendiciones. Dios los bendiga. Saludos a nuestros hermanos allí también, en la ciudad de Juanjuy. Que Dios los guarde, los cuide, los protege. Y sigamos adelante. Hermana Cecia Calle Retamoso, bendiciones. Es una alegría poder tener contacto a través de este medio con ustedes. No hay impedimento para seguir al Señor. En cualquier lugar donde estemos, ahora no hay impedimento. No hay pretexto. Estamos listos para recibir la palabra del Señor hoy en día en cualquier lugar. Entonces voy a compartir esta palabra con mis amigos y mis hermanos, contactos, que el Señor pueda ministrar también sus vidas. Están de repente en sus casas en este momento, pero vamos a compartir esta palabra. Que el Señor pueda ministrar sus vidas a ellos también. Y ellos puedan compartir también esta palabra con sus amigos, con sus amigas, amistades. Entonces, estábamos hablando, gloria a Dios, bendiciones hermana Ginette Rodríguez, Dios lo bendiga, bendiciones también. La gracia del Señor sea con todos ustedes. Gracias a Dios. El nombre maravilloso de Jesús. En el nombre de Jesús. Nos acercamos ante la presencia del Señor. Decíamos en esta mañana, ¿cómo es tu Dios? Cuanto más cerca tenemos a Dios, más grande será. Más grande será nuestro Dios. Y ese niñito veía a lo lejos volar el avión y decía, ese avión mira pequeñito. Pero cuando su papá lo llevó cerca y dijo, qué grande es este avión. Cuanto más cerca estemos de Dios, más grande será nuestro Dios. Bien, el reino de Dios hoy se ha acercado más, dice Jesús a sus discípulos. Juan el Bautista está diciendo eso. Lo que antes no ocurría, ahora está ocurriendo. Jesús, después que murió en la cruz y resucitó, nos hace referencia a la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 1, nos dice la palabra del Señor. Mire lo que dice, voy a leer desde el versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, está hablando de Lucas, porque el que escribe Hechos es Lucas, y el que escribe Lucas también es el médico Lucas. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables,
un médico necesita pruebas. No solamente pruebas, sino pruebas indubitables que no se puede negar, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Debe ser muy importante para nuestro Señor Jesucristo. Después que Él murió, Él siguió hablando, enseñando a la gente acerca del reino de Dios. Acá lo dice, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, tremendo. El reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y el Señor Jesucristo empezó a enseñar qué cosa significa vivir esta escena del reino de Dios. ¿Qué significa que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas? Ese sistema de vivencia del reino de Dios, así como en los cielos, así como se hace en los cielos, se haga también en la tierra, donde ese reino de los cielos, de Dios, también se haga, se establezca en mi hogar, en mi familia, en mi comunidad, en mi distrito, en mi nación. De eso se trata. Pablo también nos enseña en la palabra del Señor que predicaba acerca del reino. Lo vemos eso en el libro de Hechos, capítulo 28. Hechos, capítulo 28, el versículo 30 y 31 voy a dar lectura. Dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Él lo alquilaba. Y recibía a todos los que a él venían. Él estaba recibiendo con orden de inmovilidad, pero la gente venía a él y él seguía predicándoles. ¿Y qué le decía? Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Aquí estamos viendo que él también enseñaba la poderosa palabra que tenemos que entender qué significa el reino de Dios. Pablo enseñaba, predicaba, vivía el reino de Dios en su vida. Una vez más, ¿qué significa reino? El término reino, ese término reino, significa poder y máxima autoridad. Poder y máxima autoridad. Un reino es un territorio donde gobierna un rey. No puede haber reino si no hay rey. Entonces, un reino es porque ya está establecido un reino, donde en ese reino gobierna un rey y sus súbditos, por supuesto. No está solo. Hay gente que ama a su rey. Hemos estado mencionando que Dios es el creador de todo el universo. Y si Él es el creador
es el dueño de todo el universo. Y ese poder de Dios, esa autoridad de Dios, se hace manifiesto sobre todo el mundo. Hemos estado mencionando que cuando hablamos de reino, nos da la idea de eternidad, de la eternidad de Dios, el reino. El reino de Dios, Jesús mismo nos da una recomendación, nos da una palabra que nos hace pensar qué es lo que para Dios es importante y justamente lo que estamos hablando. Mire lo que dice capítulo 6 de Mateo. Voy a leer desde el 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, afanados por las cosas materiales. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas las cosas. Vuestro Padre, Él es el Padre. Él es el Dios soberano de ese reino. Jesús es parte de ese reino de su Padre. Y dice la palabra, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pero acá nos dice Jesús una palabra, más hablando a la gente, está enseñando a la gente, a sus discípulos con ellos. Y les dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, todas las demás cosas, que ellos estaban ahí afanados, pensando en las cosas que deben tener. Y todas estas cosas os serán añadidas. Decíamos en esta mañana, ¿crees en esta palabra? Decíamos en esta mañana, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creer a Dios. Mucha gente podemos escuchar que dicen, yo creo en Dios. Mucha gente dice, yo creo en Dios. La Biblia dice que aún Satanás cree en Dios. Pero lo interesante es creerle a Dios. Esta es una palabra que nos está dando. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán dadas por añadido. ¿Crees en esta palabra? Que si tú buscas a Dios primeramente, todas las demás cosas que uno tiene necesidad, Dios te va a dar. ¿Crees a Dios? Una cosa es creer en Dios, pero ¿crees esta palabra? ¿Crees lo que Dios está hablando? A eso nos referíamos. Creer a Dios. Los creyentes sabemos y creemos en un Dios todopoderoso, que lo que dice en esta palabra se va a cumplir. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios todopoderoso. Entonces, si buscamos primeramente las cosas de Dios, el reino de Dios y su justicia, la justicia de Dios es uno de los pilares de su reino. La justicia es uno de los pilares de ese reino. El reino de Dios, la soberanía de Dios en ese reino. Todo creyente debe aspirar a formar parte de ese reino de Dios. A formar parte de ese reino de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos,
allí está morando Dios, en el cielo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, ese lugar es santo. Que cuando una persona busca la santidad de Dios, la salvación de Dios, la santidad de Dios, viene al creyente, ese reino se acerca más, porque tú te estás acercando más a Dios. Venga tu reino, así como se establece en los cielos, así como se vive en los cielos, así como se demuestra tu poder en los cielos, en el reino de Dios, así se establezca también en esta tierra, se establezca en mi vida. El reino de Dios se establezca en mi vida. Que el señorío de Cristo venga a vivir en tu vida. Que Jesucristo sea el Señor y Rey de tu vida. Que Jesucristo sea el Rey que gobierne tu vida. Que ese cuerpo, ese ser que tú tienes, tenga un gobierno y que seas tú gobernado por ese Dios todopoderoso. Que tu hogar sea gobernado por ese Dios todopoderoso, porque quieres que establecer el reino, su reino en tu familia, en tu hogar. Hemos estado mencionando también que el reino de Dios es un misterio. Lo está diciendo la palabra del Señor. Por eso Jesús estaría tan interesado en revelar esos misterios. Mire lo que dice el libro de Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4 versículo 11. Dice la palabra del Señor, versículo Marcos, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. A vosotros está hablando a los que desean estar cerca de Dios. Porque a los que no desean están fuera. Dice, más a los que están fuera. Les voy a hablar de otra manera. Pero a ustedes yo quiero revelarles el secreto. Ese misterio sea revelado. Ese secreto oculto que está allí, que no está revelado para todos. Quiero revelarlos a ustedes que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando dice la palabra, el que busca, lo halla. Y si tú lo buscas, lo vas a encontrar. Porque el que lo busca, lo halla. En Lucas 8:10 también dice lo mismo. Lucas capítulo 8, versículo 10, también les dice a sus discípulos lo mismo y les dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios. No habla solamente de uno, como en Marcos. Acá habla en plural, los misterios del reino de Dios. Pero a los otros les hablaré por parábolas. A los otros les diré directamente. ¿Qué significa vivir ese reino de Dios? Entonces la palabra del Señor nos está diciendo, ese misterio será revelado para los que desean buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo entender ese sistema
de gobierno del reino de Dios. Hemos estado mencionando, si hay un reino, hay un rey. Entonces ese rey sabe cómo gobernar a sus ciudadanos. El gobierno de Dios, según la palabra que hemos estado escudriñando, según esta palabra, el gobierno de Dios es un gobierno teocrático. Nosotros heredamos un gobierno democrático. Eso es lo que heredamos. Pero en el reino de Dios se establece un gobierno teocrático, donde el rey es la ley, donde el rey tiene potestad, tiene la última palabra, tiene potestad con su palabra. La última palabra lo tiene el rey. Y lo que él dice, nadie puede contradecirlo. Él tiene potestad para decretar, para dar leyes, para dar mandatos y mandamientos. Tiene autoridad para poner orden, para ordenar las cosas y poner disciplina. Ese rey, en un momento dado, el pueblo de Israel tenía ese tipo de gobierno. Todo reino, voy a resumir nada más, todo reino tiene un rey o un soberano. Todo reino tiene territorio o dominio. Ese reino se establece y tiene un dominio sobre su territorio, y ese rey puede extender su territorio, su dominio, hacia otros lugares. Número 3, ese reino está regido bajo leyes, mandatos, mandamientos, normas, o llamémoslo constitución. Ese reino tiene sus mandamientos. Y bueno, nosotros conocemos sus mandamientos. Está resumido en 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos nos da una cierta vivencia de una cultura de reino. Así es la manera como ustedes deben vivir. Nos da o nos implanta una cultura del reino. Y de esos 10 mandamientos se resume en 2 grandes mandamientos. Esa es la manera como Dios nos instruye a través de esta palabra. Porque este es el manual que Dios nos ha dejado, la constitución que nos ha dejado, para saber vivir en esta tierra, para saber vivir en este lugar. Este es el manual de vida para todo hogar. Si tú no tienes este manual, no podrás dirigir tu hogar, tu familia. Es importante que tengamos en cuenta que la palabra de Dios va a regir nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia. En todo reino hay un ejército. Y nuestro Dios Todopoderoso tiene un gran ejército, conformado por príncipes, ángeles, arcángeles, ángeles mensajeros. Eso es un sistema de gobierno. Y todos están listos para obedecer a su rey. Este es otro de los principios básicos del reino de Dios, la obediencia.
la obediencia de sus súbditos, la obediencia incuestionable acerca de la palabra de su rey. Ellos acatan las órdenes de su rey. Esa es la cultura del reino. Ese ejército está listo para defender. Jesús le dijo a Pilato: yo no soy de este reino. Si yo fuera de este reino terrenal, si yo fuera de este reino, mis súbditos pelearían por su rey, pelearían por mí. Pero yo no soy de este reino. Jesús le está hablando a Pilatos. Él pensaba que él tenía poder y autoridad para soltarle. Y Jesús le dijo: bueno, el poder y autoridad viene de Dios. Y le dice: bueno, no tienes autoridad para soltarme. Se confronta y al final, como que quiere soltarlo, pues no puede. Y se da por vencido. Y se lava las manos. Le entrega a los sacerdotes de su época, de ese pueblo, para que lo juzgue. Incapaz. Un hombre que tenía autoridad, pero que no tenía autoridad sobre ese reino que Jesús hablaba. Todo reino tiene un código de ética. Tiene su código de ética, como todo país debe de tener, para que no haya corrupción ni indisciplina. Que el Señor nos ayude para que ese código de ética también pueda regir en nuestro país. Que el Señor ayude a nuestro presidente. Todo país tiene un código financiero. En el reino de los cielos, en el reino de Dios, el sistema financiero es diferente al sistema de esta tierra. En su momento lo vamos a ver. ¿Cómo es el sistema financiero? En nuestro mundo, dice el Señor Jesucristo, todos quieren tener. Quieren tener autoridad, pero en vosotros no será así. Estoy resumiendo. Jesús les dijo: el que quiere ser el mayor tiene que servir. Este es otro de los principios del reino. El servicio, el servir. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Tenemos este principio de servir a los demás. Nuestro Señor Jesucristo establece su reino en sus discípulos para que ellos también hagan lo mismo y nosotros tengamos que hacer lo mismo, de servir a los demás. Bueno, el sistema financiero es dar para recibir. Hay gente que da y quiere recibir. Pero en el reino de los cielos es mejor dar que recibir. No das para recibir algo, porque en el mundo es así. En el mundo terrenal, en el reino terrenal es así. No, en el reino celestial es diferente, les dice Jesús a sus discípulos. Eso estaba enseñando Jesús, el sistema o cultura del reino. Bien, también en todo reino
hay ciudadanos del reino. Tiene su ciudadanía. Los ciudadanos del reino han decidido vivir dentro de ese reino. Han decidido ser gobernados por ese tipo o sistema de reino. Ellos desean voluntariamente que se establezca su reino en ellos y quieren a ese rey. Entonces los ciudadanos de ese reino viven deseosos de ser obedientes a ese reino. Entonces esto es, en resumen, de lo que se habla acerca del reino de Dios. Esa cultura del reino debe establecerse en todo creyente. Cuando dice más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán dadas por añadidura. Bien, ahí nos quedamos, que el Señor nos pueda bendecir, ayudarnos a que se establezca su reino en nuestras vidas. Bendiciones, hermano Juan Alberto Rodríguez. Bendiciones, hermana Esther Egusquiza. Bendiciones, Dios lo bendiga. Hermana Marilú Valerio, bendiciones. La gracia del Señor sea abundantemente con todos ustedes. Que la presencia del Señor los guarde, los cuide. Estemos siempre orando. Oremos por nuestros hermanos que están un poco delicados de salud. Oremos por el pastor Osvaldo también, que está un poquito delicado. El Señor lo restablezca totalmente. Que podamos orar unos a otros, apoyándonos en oración. No se olviden de orar por nuestra hermana Noemí Flores, por nuestra hermana Paquita, nuestra hermana Stani. Necesitamos orar unos por otros. Vamos a orar. Padre, gracias por la palabra simple, sencilla que tú nos has ministrado en esta noche. Muchas gracias, Señor, por las personas que han estado en contacto también a través de este medio. Se están alimentando en su vida espiritual y escuchando la voz de su pastor también. Muchas gracias, Señor. Que tu presencia los guarde, los acompañe. Tu mano poderosa sea obrando, ministrando sus vidas. Bendice su hogar, su familia. Que el reino de Dios que estamos hablando pueda establecerse en sus hogares. Y eso va a depender mucho, mucho de ellos mismos, en una forma personal, para que el reino de Dios se establezca en su vida. No solamente por teoría, sino se establezca en su vida con un deseo de obediencia y nunca rebelarse contra Dios y agradarle a Dios en todas las cosas que hacemos, que hablamos, porque ese es el código de ética que cada creyente que busca a Dios primeramente debemos de tener. Gracias, Señor, por la palabra. Te damos toda la gloria y toda la honra sea para ti, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bendiciones, hermana Marilú Valerio. Dios lo bendiga. Gracias al Señor, hermana Diana Laredo. No se preocupe, su hermano está bien. Gracias al Señor, está con nosotros. Y ahorita vamos a ir a verlo también otra vez. Gracias al Señor. La gracia del Señor los guarde, los cuide, los proteja. Amén. Estamos insistiendo en la empresa, quizás porque es día domingo, no nos están atendiendo, no sé qué pasó, pero pronto tendremos solución a este sistema de eléctrico. Bien. Jesús dijo que nos amaría dulcemente.
que nos amaría eternamente. En sus manos nos tendrá. Gracias al Señor. Él es si Él lo dice, eso será. Servimos a ese Dios porque sabemos en quién hemos creído. Él es la rosa de Sarón. Gracias, Señor. Él es la rosa de Sarón, el lirio de los valles, el príncipe de paz. No hay otro como Él. Gloria a Dios. Pregunta: ¿cuál es la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos? Que Dios nos dé sabiduría para entender este misterio. ¿Cuál es la diferencia? ¿O es igual el reino de Dios con el reino de los cielos? Que el Señor nos ayude. Bendiciones. Un abrazo, Pastor Neri. Dios lo bendiga. La gracia del Señor los guarde, los cuide, los proteja. Bendiciones. Mi vida.